Buenas noches amigos y amigas de Eternidad y Corazón, ¿cómo están ustedes? Mi nombre es Gerardo Sosa y acá estamos una vez más dándole gracias al Señor, creyendo que el Señor está interviniendo, ¿cierto?, en nuestras vidas, ¿sí?, para poder cumplir con esta necesidad que tenemos de comunicar el Evangelio, ¿sí? Somos partícipes de su naturaleza divina. Siempre tenemos que recordar esa palabra. Gracias por todos aquellos que están mirando su verdad, todos aquellos que están experimentando en este tiempo la obra del Espíritu Santo en cada una de sus vidas, en su familia, en sus lugares de trabajo, o sea, en medio de su cotidianeidad, ¿cierto? 24/7 con Cristo, ¿cierto? Hay algunos que, bueno, que tienen un día, tienen una fecha, tienen una hora determinada donde ellos le expresan ese amor al Señor, y eso está muy bien. Hay aquellos que pensamos también que se ha ido forjando, ¿cierto?, en nuestro espíritu también esta gracia que se expande, de que no tan solamente es en un momento, en un determinado lugar, sino que es en todo tiempo y en todo lugar donde podemos expresar al Señor, ¿sí? Él está con nosotros donde quiera que andemos, donde quiera que vayamos, ¿cierto? Esa es nuestra realidad, ¿sí? Le damos gracias al Rey por entrar en este tiempo, en este ejercicio con Él, ¿cierto? Por su gracia, por su amor, por su poder, ¿cierto? Y todo lo que vos vayas atesorando en tu corazón, sabé lo que es por fe, es algo que vos lo vas aquilatando, es algo que vos lo vas almacenando en tu espíritu, ¿cierto? Porque se vienen tiempos verdaderamente de muchas preguntas, pero que muchas de esas preguntas tienen respuestas, ¿sí? Y el Señor nos está preparando en este tiempo, ¿cierto? Y está preparando a muchos, ¿sí? Por allá, por el libro de Primera de Pedro, capítulo 3:9, creo que habla de que somos sacerdotes, ¿sí? Somos sacerdotes, ¿cierto? Somos linaje escogido, somos nación santa, no porque nosotros practiquemos una religión, ¿sí?, no porque nosotros practiquemos una doctrina, ¿sí?, sino por la gracia de Dios, por Cristo manifestándose a través de su pueblo, ¿sí? Eso es muy importante, ¿cierto? No correr tras las leyes de justicia como lo hacía el pueblo de Israel, ¿cierto? Sino que fuimos alcanzados por esa gracia y nosotros la accesamos a través de la fe, ¿cierto? Y a través de esas gracias somos justificados, santificados, ¿cierto? Hace la obra de regeneración en nuestras vidas y comienza un hermoso proceso de santificación poderoso a través de su Espíritu Santo, ¿cierto? Y las Escrituras, ¿sí?, que son las dos cosas que nos dieron vida, ¿cierto? Tanto las Escrituras como su Espíritu, ¿cierto? Por eso dice su palabra que somos nacidos del agua y del Espíritu, ¿verdad? Son las dos cosas que van de la mano, y se van complementando en nuestras vidas, son las cosas que van poniendo los fundamentos en nuestras vidas, ¿cierto? Para conocer a este Cristo, ¿cierto?
al que es cabeza de su iglesia, ¿sí? Sois cabeza de su esposa. Estamos ahí leyendo un poquito Romanos, estamos haciendo una pequeña reflexión, una breve reflexión, porque necesitamos imperiosamente, ¿cierto?, accesar a los 66 libros que tiene estas escrituras, ¿sí? No podemos dejar de mirar, ¿cierto?, estas verdades, ¿sí? Y en este caso el apóstol Pablo está escribiendo a la iglesia que está en Roma, ¿sí? Una iglesia que tenía en su seno a mucha gente que venía de un contexto judío, lógicamente que estamos hablando en la época de plena transición, hasta más o menos los años 70, todavía se practicaba, ¿cierto?, los sacrificios, ¿sí? Todavía se hacía esa vida en los templos judíos, aunque ya Jesucristo ya había muerto y había resucitado. Entonces en muchos de los creyentes nuevos había muchas dudas, ¿cierto? Entonces ese era el cuadro en ese tiempo, es un poquito de lo que nosotros estamos aprendiendo. Entonces te podés imaginar, uno puede decir, pero ¿cómo puede ser que no tengan una certeza ya en Cristo? Pero vos tenés que meterte en el contexto de ese tiempo, y había una gran persecución contra los creyentes, ¿cierto? Y en muchos de ellos, en muchos corazones, ¿cierto?, todavía había una debilidad en cuanto a las convicciones, ¿cierto? Todavía no había esa madurez necesaria para enfrentar todas esas situaciones que venían, ¿cierto?, por causa de la persecución. Acordémonos que muchos dieron su vida, ¿sí? Hubo mucho derramamiento de sangre. Aún este mismo apóstol Pablo perseguía a la iglesia, ¿cierto? Y como debemos acordar ese texto ya en Hechos capítulo 7, que es muy, muy, muy delicioso, que en el sentido entre comillas, ¿no?, de cómo Esteban, lleno del Espíritu Santo, anteriormente de ver a ese Cristo a la diestra del Padre, dice, cuando estaba siendo apedreado, pudo hablar de todo el contexto judío, ¿cierto?, y su causa, ¿cierto?, de todas las cosas que estaban viviendo y cómo resistían al Espíritu Santo, ellos que eran, ¿cierto?, el dueño de los pactos, el dueño, bueno, donde la gloria del Señor se manifestó grandemente, ¿cierto?, en el desierto, bueno, donde pudieron ver un montón de cuestiones y cosas, pero sin embargo ellos seguían resistiendo al Espíritu Santo en muchas cosas en ese tiempo de la iglesia naciente. Bueno, este es el contexto, ¿cierto? Y hasta el año 70 más o menos, un poquito más, todavía se seguía practicando los sacrificios de animales, ¿cierto? Para que Dios te bendiga, Richard. El sacrificio de animales, por eso en el libro de Hebreos relata, ¿cierto?, que los sacerdotes, ¿cierto?, hoy, cuando dice hoy es porque todavía se estaba practicando, ¿cierto?, este culto que era del tiempo mosaico, aunque Jesucristo había muerto y había resucitado. ¿Eso qué quiere decir, mi amigo y mi amiga? Que todavía mucho pueblo tenía la revelación, mucha revelación. Había muchos libros que todavía no estaban, que hoy nosotros tenemos, accesamos, hoy tenemos las escrituras. Bueno, en ese tiempo todavía estaba el Viejo Testamento, y uno de los libros que se había escrito, ¿cierto?, era el del apóstol Santiago, ¿cierto?, llamado Jacob. Era Jacob el nombre de Santiago, nada más
que cuando hubo en el tiempo de Constantino, ¿cierto? Le quisieron dar le agregaron el san a muchos de estos seguidores de Cristo, por ejemplo San Pablo, San Pedro, y era San Jacob y quedó Santiago cuando se tradujo a la lengua castellana, ¿cierto? Tengo entendido, no me acuerdo cómo era la versión bíblica, pero bueno, ya después lo iremos viendo. Este era el contexto, amado. Todavía los judíos estaban haciendo sacrificios, los creyentes estaban creyendo en esta iluminación, ¿cierto? En este Cristo resucitado. Acordate que en el libro de los Hechos el Cristo resucitado se le apareció a más de 500 para hablar algunas cosas respecto al reino, ¿cierto? Algunas verdades que en el Viejo Testamento, ¿cierto?, los judíos no tenían esta revelación, ¿cierto? La revelación de los judíos es que están esperando un rey todavía, que es Cristo, pero ellos chocan en la piedra de tropiezo. ¿Por qué? Porque ellos en ningún momento pensaron que este Cristo que vino iba a venir montado en por ejemplo, un decir, ¿no? Este Cristo, estaban un poco confundidos porque podían ver las obras de Dios. Aún Nicodemo dice en un momento, pero tú no puedes hacer las obras que haces si no está Dios contigo, ¿cierto? Había algunas confusiones, pero también este hombre, este Cristo, dice, mi reino no es de este mundo, ¿sí? Mi reino no es de este mundo. Entonces, ¿te acuerdas el planteo que le hicieron los discípulos en Mateo 24? Restaurarás tu reino en este tiempo. Y el Señor dice, esas cosas no es todavía para que vosotros la entiendan, ¿sí? Estas cosas todavía no es para que ustedes la comprendan, ¿cierto? Ellos tenían esta pregunta a los discípulos, porque mucha gente que muchas veces se cruzaban cotidianamente, seguramente le preguntaban, ¿este es el que siguen ustedes? ¿Este es el Cristo? ¿Este es el que estamos esperando? ¿Cierto? ¿Por qué? Porque todavía no estaba la revelación que tenemos nosotros, todavía Pablo no había venido, ¿cierto? Entonces vos podés ver que a partir de Pablo, ¿cierto? A partir de Pablo, un judío, un fariseo de la tribu de Benjamín, como hablamos anteriormente. ¿Por qué de Benjamín? Porque Benjamín, de la tribu de Benjamín vino Saúl, el primer rey de Israel, ¿cierto? Pedido por el pueblo, judío de judío, fariseo de fariseo en cuanto a la ley, celoso de la ley. Sin embargo, dice que Jesucristo en Hechos 9 se le aparece, ¿cierto? Se le aparece, y por eso él dice, tengo gran tristeza. En el capítulo anterior lo leímos, en el capítulo 10, tengo gran tristeza por mis hermanos, ¿cierto?, que no están convertidos en Cristo. Quisiera ser maldito, separado de Dios, algo imposible. Una vez donde vos creíste, amado, quedaste unido a Cristo, sos uno con Él. Y este es el evangelio de poder, y esta es la fe que nosotros seguimos. No es que hoy estoy unido a Cristo y mañana estoy lejos de Cristo por causa de X pecado. Lógicamente que el pecado me va a llevar a una vida desordenada y a una conducta que me puede llevar a la muerte, ¿sí? Pero esa es harina de otro costal, eso no lo vamos a tocar ahora porque vamos a llevar a una confusión, ¿sí? Entonces Pablo verdaderamente sentía un gran pesar, sentía verdaderamente un gran dolor por estos hermanos que no estaban convertidos, y muchos de ellos eran compañeros de Pablo en el tiempo de la persecución de la iglesia. Para que nos vayamos metiendo un poquito en el contexto y no sacar, como muchos hacen, un retazo de la Escritura, ¿sí?, para poder dar pie
y dar un razonamiento a lo que la persona, tenemos que ver todo el contexto. Por eso dice, nadie puede poner un remiendo nuevo en un paño viejo, porque el remiendo dice que se rompe, se cae. Y muchas veces pasa eso, amado. Nosotros tenemos una forma de creencia que la hemos heredado y hemos aprendido, en el cual queremos darle un fundamento en un versículo solo de la Escritura. Tenemos que leer todo el contexto, tenemos que tomarnos todo ese trabajo, ¿sí? Hay cosas que la oración es buena, hay cosas que son buenas, que hace la oración el ayuno, pero hay cosas que solamente escudriñando las Escrituras vamos a poder llegar a un buen fin. Dije, fíjate lo que dice el remanente de Israel. Está hablando de Israel, de la nación de Israel. No está hablando de una persona específica en este tiempo, en este capítulo, ¿cierto? Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita, ¿cierto? Entonces muchos pensaban que por causa de que Israel, ¿cierto?, fue el escenario donde muere el Señor en la cruz, por causa del rechazo, por causa de no tener la otra parte de la revelación, de la iluminación, ¿cierto?, que tenemos hoy en día a través de las Escrituras, ¿sí? Este Israel que aparentemente había sido desechado, no fue desechado por Dios, en ninguna manera, porque también yo soy israelita y de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín, ¿sí? Si Israel hubiera sido rechazado, él no habría escrito las cartas que escribió. Pero este israelita fue enviado a los pueblos que no eran israelitas, a predicar el evangelio en toda Asia, Capadocia, Bitinia, Galacia y tantos lugares donde anduvo el apóstol Pablo, ¿verdad? Y mucho tiempo en la cárcel, y desde la cárcel escribía muchas de sus cartas, ¿cierto? Dice, ¿no ha desechado Dios a su pueblo? Dice el versículo 2 del capítulo 11, la cual desde antes conoció. ¿O no sabéis qué dice de Elías la Escritura? ¿Cómo invoca a Dios contra Israel diciendo? ¿Cierto? Escuchá bien el amor que Dios tiene sobre su pueblo Israel, así como lo tiene con todo el mundo. Israel no es especial, ni el resto del mundo es especial. Para Dios todas las naciones son muy amadas, ¿ok? ¿O no sabéis lo que dice Elías? Elías en las Escrituras cuando invoca a Dios contra Israel, ¿sí? Diciendo, ¿quién se puso contra Israel? Elías, ¿ok? No Dios, ¿sí? Señor, tus profetas han dado muerte y tus altares, Señor, a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado. Solo yo he quedado y procuran matarme, decía Elías. Pero ¿qué dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado su rodilla a Baal. Eso está en Primera de Reyes 19, 18. ¿Sí? Primera de Reyes 19, 18 hay un relato de Elías, pero vamos a tocar tan solamente el versículo 18 de este capítulo. Dice, y yo haré que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. ¿Ok? O sea que no han tenido, que no han llegado a esa intimidad, ¿sí? Que no han intimado con este Dios pagano. ¿Ok? Fíjate vos que Elías
con todo lo que vivió y con toda la obra que Dios hizo con Elías, acordate todas las obras que hizo con Elías, hacía descender fuego del cielo, ¿cierto? Hizo que el sacrificio le echaran un montón de agua y después vino fuego de Dios y consumió. El día que él quiso probar quién era el Dios verdadero, era el Dios de Elías, ¿cierto? Sin embargo, toda esa pasión hermosa y maravillosa que tenía Elías, esa pasión por este Dios, lo hizo creer que él era el único, ¿cierto?, que llevaba esa verdad, ¿cierto? Y que solamente él había quedado. Pero Dios no depende del hombre. A ver, Dios comparte con el hombre y le da el ministerio, ¿cierto?, de su gracia. Es un regalo que Dios da para que nosotros hablemos. Dios no necesita que nosotros hablemos de Él, sino que nosotros necesitamos hablar de Dios. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el ministerio de reconciliación, ya Dios se reconcilió con nosotros. Ahora nosotros tenemos que reconciliar y tenemos que hacer las obras de Cristo, ¿cierto?, a través de nuestras vidas, ¿cierto? Y una de ellas es predicar su verdad, es profetizar su verdad. Y dice que este Dios se reservó 7.000 hombres que no habían doblado su rodilla a ese Dios pagano, a Baal, ¿cierto? Era un Dios pagano y entre otras cosas a este Dios se sacrificaban niños, ¿sí? Así que te podés imaginar, el culto a Baal era algo terrible, amado, era algo terrible, ¿cierto? Pero eso lo hablaremos en otro tiempo. Así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido por gracia. Y si por gracia, ya no es por obras. No es porque yo me porté bien, no es porque yo iba corriendo tras una ley, la ley de Moisés, o una ley de alguna religión, ¿cierto? Sea cual sea la religión, amado, sea cual sea la religión, ¿sí? No iba atrás para cumplir leyes, sino era un regalo de Dios, esta gracia que Dios nos da, que es por su Espíritu. Él nos capacita, Él nos levanta, Él nos da las herramientas, Él nos tiene paciencia. Nosotros vamos teniendo errores muchas veces en lo que hablamos, lo que decimos, pero Él después nos llama la atención para poder coordinar y poder hacer algunos arreglos y profundizar un poco más en el texto sagrado. Así también, aún en este tiempo, dice el capítulo 4 del verso 11, ¿cierto?, de Romanos, ha quedado un remanente escogido por gracia. ¿Quién es el que le da esta gracia y que habilita este remanente? Es Dios. Es la gracia de Dios. No es porque yo sea un buen predicador, no es porque yo sea una persona inteligente, no es porque yo sea mejor que otro, no es porque yo me vista con una remera linda o con un saco con corbata o qué sé yo, o que obedezca un día de la semana para adorar al Rey, o que qué sé yo, no sé, cosas que hoy en día la religión pone. O porque obedezco el sábado, por ejemplo, o porque no como carne para Semana Santa, cosas como esas, ¿no? Reglas de hombre, reglas humanas, ¿cierto? Sino que estamos profundizando, estamos entrando un poquito más a ese río, ¿cierto? Y eso es lo que nos está llamando el Señor, porque lo necesitamos verdaderamente, necesitamos caminar ahí. Dice, así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Y esa gracia es Cristo, ¿cierto? Por gracia. Y si por gracia, ya no es por obras, no es por cosas lindas que yo haga. Aunque bueno, estando Cristo, ¿cierto? Estando Cristo Jesús en nuestras vidas, seguramente que vamos a reflejar, ¿cierto?, sus caminos, ¿sí?, su justicia,
¿sí? Y si por gracia ya no es por obra, de otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras ya no es gracia, de otra manera, la obra ya no es obra. La única obra que verdaderamente tiene un peso para Dios es la cruz de Cristo y la resurrección de los muertos. Y después, bueno, todo lo que viene en pos de eso, a favor de su iglesia, ¿no? Su muerte, resurrección, pero no nos quedamos ahí nomás, no nos quedamos con esa crucita colgada ahí, sino salimos de ese lugar y entramos a entender de qué se trata esto, ¿sí? Dice, ¿qué pues? Dice, lo que buscaba Israel. No lo alcanzó, pero los escogidos sí. Sí, dice, los escogidos sí lo han alcanzado, y los demás fueron endurecidos. Como está escrito, Dios le dio espíritu de estupor y ojos con que no vean y oídos con que no oigan, hasta el día de hoy. Y David dice, se ha vuelto su convite en trampa y en tropezadero, se han oscurecido sus ojos para que no vean, y agóbiales la espalda para siempre. Bueno, esto vino por causa de haber crucificado al Hijo de Dios en la cruz del Calvario, haber desechado esa luz, haber desechado, ¿cierto?, esa gracia, ¿cierto?, que era Cristo, esa persona que vino a hacer bienes y no males. Bueno, este pueblo de Israel lo desechó. Y así hoy en día podemos decir, pero estos israelitas, ¿cómo puede ser que no hayan entendido? Vieron los milagros, los prodigios, vieron las obras de Dios, ¿cierto? Pero bueno, este es el resultado del corazón nuestro, ¿cierto? Aún hoy mismo uno dice ser hijo de Dios, pero cuántas cosas todavía uno falla, y uno muchas veces con sus hechos se revela en contra, ¿cierto?, muchas veces de la prédica que uno mismo hace. Como dice tal cosa pero hace otras, ¿cierto? Es muy sencillo, amado, porque todavía tenemos que dejar que el Espíritu de Dios santifique nuestra vida. ¿Por qué está? Uno dice, sí, pero el Espíritu vive en el creyente. Pero si vive en el creyente, tiene que haber una actividad. Tiene que haber una actividad en el creyente. Y esa actividad está, aunque no lo sintamos. Muchos dicen que lloran, otros que saltan, ¿no? Y no es necesario esas cosas. El Espíritu Santo está en tu vida, amado. Así llores, no llores, te rías, otros gritan, otros zapatean, pero muchas de esas cosas a veces son circo, muchas veces son engaño, es un emocionalismo, y el Espíritu no se guía por las emociones, ¿cierto? Entonces uno va aprendiendo, ¿no? Y esta retribución dice que sus ojos fueron oscurecidos, ¿cierto? Dice que, pero los escogidos sí lo han alcanzado y los demás fueron endurecidos, ¿cierto? ¿Quiénes fueron endurecidos? Es esa parte donde muchos se rebelaron contra este Cristo, que estaba en su palabra. En su palabra decía que muchos iban a rechazarlo. Dios es su presciencia y prognosis, que quiere decir el conocimiento anticipado de Dios. Acordate que Dios habita en la eternidad, en el eterno presente. Para Él el pasado, el presente y el futuro es un presente eterno. Para Él todas las cosas que están en la Biblia ya ocurrieron, ¿cierto? Pero Él le dio el tiempo al hombre, algo llamado tiempo, ¿cierto?, que es el tiempo nuestro, natural, para que nosotros podamos accesar a este Cristo y podamos verdaderamente ir cada día, ¿cierto?, llenando nuestro corazón de esa fe y de ese amor que el Señor está derramando en nuestros corazones. Él puso eternidad en el corazón del hombre, ¿sí? Y de ahí nosotros, de ese interior, comenzamos a expresar,
¿cierto? Y el poder de Dios va perfeccionando. Desde lo más humilde, amado, desde lo más humilde, ¿cierto? Dios te va a levantar en gran manera. ¿Por qué? Porque necesitamos gente que verdaderamente aporte. Necesitamos esos hermanos que aporten, ¿cierto? Porque no tan solamente uno que habla sabe alguna parte de la verdad, pero Dios le quiere entregar otra parte de la verdad a otras personas y Él lo está haciendo, ¿sí? ¿Por qué? Para que se junten y se complementen, ¿cierto? Y que la iluminación sea aún mayor en el corazón de los creyentes que necesitan una salida en este tiempo. Dice, digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera, dice. Pero por su transgresión. ¿Cuál fue la transgresión? La transgresión es haber dado muerte al Cristo. ¿Cierto? Es una transgresión. La transgresión es un plan, un proyecto de pecado, donde la persona planea, descaradamente planea hacer caer a otro. ¿Sí? No duerme por hacer caer a otro. Dios te libre en este día de esos planes y esos proyectos que vienen de parte de las tinieblas. ¿Sí? Tal vez no podés avanzar en estos últimos tiempos. Estás luchando, estás como en un pozo cenagoso, como dice el Salmo 40. En este tiempo yo te animo a levantar los ojos a los montes, de donde vendrá tu socorro. Tu socorro viene de Jehová de los ejércitos, que creó los cielos y la tierra. Ese es nada más ni nada menos que tu ayudador. Su mano está extendida, como dice Isaías 41:10, donde quiera que tú vayas, ahí yo iré. ¿Sí? Siguiendo con esta, porque fíjate, pues han tropezado los de Israel para que cayesen. En ninguna manera. Estamos hablando como nación. Pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles. Ahí está. Vino su salvación ¿a quién? A nosotros. Un pueblo que éramos gentil. ¿Sí? Éramos gentiles, no teníamos conocimiento de Dios. ¿Verdad? Entonces, por esa causa, el Evangelio, ¿cierto? Hoy lo podemos predicar libremente. Y Pablo, a través de las cartas, esto que lo llevan mucho abajo el brazo, ¿viste? No, esto hay que llevarlo y hay que aprenderlo, ¿cierto? Y hay que pedirle a Dios esa gracia, ¿cierto? Y yo lo poquito que estoy aprendiendo es por su gracia, no es porque yo sea más que nadie, eso te lo vuelvo a repetir. Es una gracia, es una gran misericordia de Dios, que Dios nos da para poder dar a conocer. Fíjate, en ninguna manera, pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celo. Si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, cuánto más su plena restauración. ¿Qué dice? Que va a haber una restauración para este pueblo Israel que desechó al Salvador. Hablando en gaucho, como quien dice, ¿no? ¿Sí? Porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio, decía Pablo, siendo judío, y se lamentaba por los hermanos judíos que no habían creído, que andaban juntamente con él matando a los cristianos en otro tiempo,
se lamentaba, el Señor lo manda, no para predicar a esos amados que él tenía judíos, sino a los gentiles, ¿sí? Eso era lo que también necesitaban de Cristo, de Dios. Pero Dios no desechó al pueblo de Israel. Él puso a Cristo, ¿cierto? Muchos de los judíos aceptaron a este Cristo y se unieron a los gentiles y hizo un solo pueblo de los dos, ¿cierto? Pero hay algunos todavía que están endurecidos. Entonces hay una promesa de Dios, ¿cierto? Que Él había prometido a Abraham, a David, a los patriarcas. Hubo un pacto que se va a cumplir en los últimos tiempos. Y Dios es fiel a su promesa, y es un Dios que es firme en su promesa, y que dijo que Israel iba a ser una nación que iba a hacer luz a los gentiles. Iba a ser la luz del mundo, ¿sí? No porque Israel fuera más especial que otro, sino porque Dios es un Dios que cumple sus promesas. No porque Israel sea más bonita que Argentina o más bonita que Colombia. No, por amor al mundo, Israel en ese tiempo va a ser portadora de su palabra y va a llevar el evangelio a todas las naciones a través de un remanente que tiene escogido, que es el que está hablando acá. Eso está por allá por Apocalipsis, ¿cierto? Dice, y su transgresión es riqueza al mundo, y su defección es riqueza a los gentiles. Cuanto más su plena restauración. Va a haber una restauración de este Israel y se va a cumplir todas las promesas. Porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstola a los gentiles, honro mi ministerio, por si en alguna manera puedo provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvo a alguno de ellos. ¿Cierto? Decía el apóstol, ¿no? Él tenía la esperanza de que uno de esos compañeros se salvara, a través de la predicación también, ¿sí? Por causa de verlo a él predicar, por causa de ver el cambio que surgió en él. Una persona que perseguía la iglesia, hoy está edificando la iglesia, ¿sí? Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, decía Pablo en su razonamiento, ¿qué será de su admisión, de su vuelta, sino vida de entre los muertos? ¿Sí? Y se produce una resurrección como nación, ¿verdad? En Dios. Si las primicias son santas, también lo es la masa. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas, ¿sí? Las primicias, ¿sí? La masa, está hablando de las primicias. ¿Las primicias quién es? La iglesia de Cristo, los que creyeron en Cristo. Y la masa restante, ¿cierto? Es el pueblo de Israel. Y si la raíz es santa, ¿quién es la raíz? Cristo. También lo son las ramas, Israel. Las ramas, Israel. Pues si alguna de las ramas fueron desgajadas, eso fue en el tiempo que Cristo fue muerto en la cruz del Calvario. Esa generación, al no creer, muchos de ellos fueron desgajados, fueron sacados por causa de la transgresión contra el Señor, ¿cierto? Fíjate lo que le pasó a Judas, ¿no? Ahí tenés un ejemplo, ¿cierto? Por si alguna manera, porque si, pues si alguna de las ramas, dice el verso 17 del capítulo 11, algunas de sus ramas fueron desgajadas, y tú siendo olivo silvestre, está hablando del pueblo gentil, lo que éramos nosotros antes, incrédulos total, honro mi ministerio, dice, olivo silvestre, dice el 17,
ha sido injertado en lugar de ella. Nosotros, al creer, al escuchar el mensaje, somos unidos a la raíz que es Cristo. Y ha sido hecho partícipe, que es lo que estamos haciendo ahora, hablando y escuchando, dialogando. Estamos participando de la salvación. Esto se llama participar de la salvación, ¿cierto? Participante de la raíz y de la rica savia del olivo, que es su palabra. No te jactes contra las ramas, no te jactes diciendo Israel lo desechó Dios. No, porque Dios no desechó a su pueblo Israel. Pues la rama, no te jactes contra las ramas. Si te jactas, sabe que no sustenta tú a la raíz, sino la raíz a ti. Ni Israel, ni los gentiles sustentan el propósito de Dios, quiere decir, solamente Dios. Acá no es especial ni el pueblo cristiano, ni el pueblo de Israel. Acá el único que es especial es Dios, ¿me entiende? Porque Israel, Dios lo va a usar para que sea luz a las naciones. Y acá Dios va a usar su iglesia para que su iglesia sea luz a el mundo que no conoce de Dios. Pero no por eso la iglesia es más especial, o Israel más especial. Acá el único especial se llama Cristo Jesús. Eso es lo que quiere decir su palabra, amado. Él nos ama, lógicamente. Su amor por nosotros fue la muerte en la cruz del Calvario. Así que te podés imaginar el inmenso amor que tiene por nuestras vidas. Esta persona que yo te estoy hablando, ¿sí?, que es Cristo. Mira, pues las ramas dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme, no te enorgullezcas. Esa fe que tú tienes hoy en día en este Cristo que te estoy hablando, no te da pie a enorgullecerte por encima de alguien. Al contrario, ¿sí? Al contrario, ¿sí? Pues las ramas, bien, por su incredulidad, ¿qué es lo que nos aleja de Dios? Es no creer en Él, ¿cierto? El que cree será justificado. El que no cree ya fue condenado. Solo se condena. Hay dos opciones acá. El que cree es justificado. ¿Qué quiere decir justificado? Que Dios imparte justicia a tu vida, perdona tus pecados, acepta tu arrepentimiento, sos justificado. Para siempre. No porque mañana me porto mal, esa justicia se vuela. No, esa justicia queda ahí. Eso es un sello. Eso es un sello que queda hasta el día que partamos con el Señor. Es la incredulidad lo que separa, ¿cierto?, al hombre de Dios. Bien, dice, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a Israel, ese Israel que mató a Cristo y no creyó, acá está hablando el resultado de la incredulidad, a ti tampoco te perdonará. Eso está hablando a los incrédulos, ¿ok? No a vos y a mí que creímos. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para los que cayeron, pero la bondad para contigo si permanece en esa bondad, ¿cierto? Pues de otra manera tú también serás cortado. ¿Sí? Eso está hablando a los incrédulos, ¿ok? No a los que creyeron, vuelvo a repetir. Y aún ellos, si no permaneciesen, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados. Pues poderoso es Dios
para volverlos a injertar. ¿Sí? ¿Y por qué estamos hablando acá? ¿Por qué estamos escuchando? Porque Él es poderoso. Y dice, donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí en medio estoy yo. Y esto no se trata de un lugar físico. Esto se trata en un acuerdo, ¿sí? En una relación de hermanos. Y aun ellos, si no permanecieren, en incredulidad serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Esta Israel que en otro tiempo se le sacó del propósito y esa gracia cayó a los gentiles, en los últimos tiempos Israel va a entrar en este escenario donde Dios va a cumplir sus promesas y van a ser portadora de la palabra en toda la tierra, hasta lo último de la tierra. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, esto está hablando a los gentiles que éramos nosotros, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, te hiciste uno con ese olivo que es Cristo, cuanto más estos que son las ramas naturales serán injertados en su propio olivo. ¿Sí? ¿Por qué dice ramas? Porque Cristo era judío, ¿no? Dice restauración, acá hay una palabra restauración, porque no quiero, hermanos, ya terminando, no quiero, hermanos, que ignoréis este ministerio para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, luego todo Israel será salvo. Bueno, acá está tocando un poquito el tema de los últimos tiempos. Dice que en parte ese Israel hay un endurecimiento. ¿Qué quiere decir? Es un juicio por causa de no haber creído en este Cristo, ¿cierto? Eso es endurecimiento, amado. Pero ¿quién es el que produce ese endurecimiento? La misma incredulidad del hombre. No es que Dios lo produce. Cuando dice que Israel ya Dios ya lo dio por hecho eso. No hay mucho más que hacer. Se mostró, se presentó a un pueblo, caminó Israel, hizo milagros, prodigios, maravillas. Habló cosas que no se le había dado a ningún hombre hablar y así todos no creyeron. Bueno, allá esa generación. Tampoco Dios va a estar insistiendo todo el tiempo, ¿verdad? Él también es una persona que, no sé si la palabra es respeta creo que sí, las decisiones del hombre. Le dio libre albedrío, entonces no está en esa que Dios insiste. Lógicamente que Dios siempre va a estar abierto y va a estar llamando y va a estar convocando. Otra cosa va a estar invitando, otra cosa es insistir, ¿cierto? Hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. ¿Qué quiere decir la plenitud de los gentiles? Esto es el rey, el hombre reinando las naciones políticamente, con democracia, anarquía, dictadura, reinados, ¿cierto? Teocracia creo que es, ¿no? Bueno, diferentes gobiernos, ¿cierto? Va a llegar un punto que estos gobiernos no serán más. Pero eso es harina de otro costal. Y luego todo Israel será salvo. ¿Por qué? Porque va a haber una prédica, va a haber un remanente que va a creer. Y se va a seguir predicando a Cristo. Y todavía el Espíritu Santo va a estar obrando. Vendrá de Sión el libertador que apartará de Jacob la impiedad. Sión, que es la capital que va a ser Israel en los últimos tiempos. Vendrá de Sión el libertador. ¿Quién es el libertador? Cristo, que apartará de Jacob la impiedad. Y este será mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados.
Así en cuanto al Evangelio son enemigos por causa de vosotros. ¿Cierto? Pero en cuanto a elección son amados por causa de los padres. Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, Elías, todos estos judíos que operaron en ese nivel espiritual, ¿no? Por eso dice, por causa de los padres muy amados, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios, las promesas, los regalos y el llamamiento de Dios, tanto al pueblo de Israel como a su iglesia, son irrevocables, hermano. Eso es un regalo de Dios, eso no te lo puede sacar nadie, absoluta, ni vos mismo te lo podés sacar. ¿Sí? Porque aunque el hombre es infiel, Dios sigue siendo fiel. ¿Sí? Pues, dice el verso 30 del capítulo 11, pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos. ¿De quién? De estos israelitas, de estos que mataron. ¿Qué quiere decir la desobediencia? Que mataron al Cristo. Y por causa de esa muerte se produce la resurrección y ahí comienza el ministerio de la iglesia, libro de los Hechos. Podemos ver todo lo que ocurrió. Esa es la desobediencia de ellos, haber matado al Salvador. Pero eso ya estaba en su palabra. ¿Sí? Pero ellos de propia voluntad lo hicieron, De propia voluntad lo hicieron. Porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. O sea que acá no hay ningún especial, no porque yo soy israelita, no porque yo soy... No, nada que ver. Todos fueron encerrados de desobediencia para tener misericordia de todos. O sea, si nosotros ignoramos a este Cristo, es como si fuéramos como estos judíos que lo mataron. Eso quiere expresar acá el apóstol Pablo. Y termina, oh profundidad de la riqueza, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Es el conocimiento de Dios, esa es la ciencia de Dios, el conocimiento de su Hijo. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. ¿Sí? Se asombraba Pablo, porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que él fuese recompensado? Porque de él, y por él, y para él, son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Cierto? Y aquel, como dice Romanos terminando, 8 verso 32, pues por ahí es una palabra para mí y para vos. Y aquel que no escatimó a su propio Hijo, cuando te miró a vos, me miró a mí, no puso en el peso, no dudó. Y aquel que no escatimó a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará juntamente con él todas las cosas? ¿Sí? Hubo un acuerdo en el cielo entre Padre, Hijo y el Espíritu Santo. ¿A quién enviaré? ¿A quién enviaré por nosotros? Yo iré, dijo el Verbo. Y el Verbo que estaba con Dios y era Dios, como dice en Juan capítulo 1, se hizo carne. ¿Cierto? Y se inyectó en el tiempo del hombre. Y sufrió las debilidades nuestras, dejó su omnipresencia, su omnipotencia, su omnisciencia, dejó todo eso y se convirtió en carne y en huesos y sangre, para vivir lo que nosotros vivimos, para experimentar lo que nosotros experimentamos. Y desde ese lugar dice que él dice que su pobreza, que fue haberse revestido de esta debilidad, dice que nos enriqueció. Así que tomá estas palabras. Hoy nosotros fuimos enriquecidos en Cristo.
¿cierto? Y como dice por allá por Apocalipsis, diga el débil, fuerte soy. Fuerte soy. Amado, hasta aquí llegamos con esta pequeña reflexión de Romanos capítulo 11. Si Dios quiere, en estos días estaremos ya viendo capítulo 12, ya casi ya finalizando. Tenemos hasta el capítulo 16, tenemos un 13, un 14 que están muy buenos, que trata de otras cosas, ¿sí? Así que en estos días estaremos. Que Dios te bendiga. Padre, te doy gracias en esta noche, Dios mío, por todas las cosas. Te pido por todos mis amigos, Padre, por sus familias, Señor, que pido una bendición, Padre, sobre sus vidas, sobre sus personas, que tú estés derramando de tu amor, de tu presencia en sus hogares, en sus lugares de trabajo. Padre, te pido que tú le des trabajo a aquel que no tenga. Dios mío, que si hay algún problema de salud, que tú estés obrando un milagro, Espíritu Santo. Y por sobre todas las cosas, Señor, te pido que tú imparta paz, imparta justicia en sus vidas. Tal vez están pasando momentos de injusticia, momentos de inquietud, Padre. Que esa paz que excede todo conocimiento, Señor, entre en estos días en sus hogares, en sus corazones y en la familia. Que tú bendigas la familia, Padre, que tú bendigas los hijos. Padre, que tú estés guardando los hijos de toda violencia, de todo abuso. Padre, te pido por los niños, Señor, que tus ángeles, Padre, estén cuidando y guardando sus vidas, que tú los saques de todo contexto de violencia, de abuso. Te lo pido en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor. Te pedimos sabiduría, entendimiento en tu palabra. Gracias, Rey. Amén. Amigo y amiga, que Dios te bendiga.